Hola, buenas tardes. Somos la Asociación Guanacache, Asociación de Educadores de Jóvenes y Adultos, los cuales preocupados por la modalidad, por cómo está viviendo, nos damos cuenta que sucesivos ajustes de los gobiernos provinciales y nacionales han llevado al cierre de aulas en nuestra provincia, cierre de aulas de CEN y CEPJA, y en diciembre del año pasado el gobierno provincial decidió la fusión de un montón de CEN y CEPJAs, fusionando escuelas. Se perdió territorialidad, se perdió el nombre de muchas escuelas y se perdió también derechos de los profesores. Para hablar de este tema y de las distintas consecuencias que esto ha tenido, hoy nos acompañan el profesor Néstor Castillo, que ha sido director del CEN Osvaldo Bayer, y la profesora Mariana Ábrego, también profesora del CEN Osvaldo Bayer, cuyo nombre se perdió. Nosotros quisimos ponerle a este programa el título del retortuño. ¿Por qué? Porque nos pareció muy significativa esta planta autóctona nuestra, que tiene la característica de crecer en el desierto, de tener raíces muy profundas, de que su fruto siempre crece junto con otros y que se puede hacer música con este sonajero. Los huarpes antiguamente usaban el retortuño como instrumento musical. Bien, es una planta muy conocida por sus propiedades analgésicas y dicen que es contra la mala energía. Por eso nosotros hemos querido ponerle este programa el retortuño, porque es la memoria, la tierra, y queremos hablar un poquito con estos profesores sobre la historia del CEN Osvaldo Bayer, su nombre y su actualidad. Nos preocupa mucho la pérdida de ese nombre, porque de alguna manera era muy significativa para la educación de jóvenes y adultos. Nos encontramos aquí con el profesor Néstor Castillo y bueno, queremos que nos cuente un poquito cuándo nació el CENS, cómo fueron sus inicios, algunos hitos importantes que nos pueda contar él de este CENS. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo te va? Oscar. Bueno, yo me inicié en el CENS 3479, no tenía nombre, allá por el 2005. El CENS se inició en el 2000 como jefas de hogar, jefas y jefes de hogar en el 2000. Y bueno, se inició, como decía, en el 2000. En el 2005 tomó el cargo de director. Era un aula chiquita, una sola aula, y fue creciendo de a poco a través de los años. Uno de los hitos, como me decía Oscar, de crecimiento del CENS fue en su momento con el entonces director de jóvenes y adultos, el profesor o licenciado Jorge Calleguillo, que me propone crear aulas satélites. Es así que se creó años siguientes 2 aulas satélites, una en la Cuyanita y otra en el Borbollón. Después en el Borbollón, en la Cuyanita, se trasladó al turno tarde. Entonces el CENS fue creciendo en su matrícula en el Algarrobal y en el Borbollón. Es uno de los hitos importantes de crecimiento. El segundo hito fue un cambio de lugar. Estamos en una casa, se produjo un temblor, donde después pudimos trasladarnos al actual edificio donde se alquila o se alquilaba el lugar, donde ahí se comenzó a construir. Y el tercer hito más importante es la identidad. Se eligió el nombre Osvaldo Bayer, acá junto con Oscar. Fue también partícipe de esta elección, por cuanto él propuso el nombre de Osvaldo Bayer al CENS, quien, ya sabemos, con su humildad, y ya lo conocíamos, vino al Algarrobal a presenciar y a estar en la imposición del nombre.
Creo que fue fundamental porque le dio identidad, le dio valor al CENS, donde llevar el nombre Osvaldo Bayer realmente no es poca cosa. Y ahí mucha gente lo conoció, se hizo conocer y, reitero, le dio mucha identidad al CENS. Bueno, aprovecho para contar un poco sí. de esta figura de Osvaldo Bayer, que es una elección muy acertada para un establecimiento educativo de jóvenes y adultos, teniendo en cuenta que fue un historiador y un investigador de sujetos silenciados por la historia, podríamos decir. ¿Y qué paralelismo podemos hacer con los sujetos educando silenciados también muchas veces por las escuelas secundarias, media, por la sociedad en general? Osvaldo Bayer dedicó su vida a investigar y a historizar sobre los trabajadores y trabajadoras, sobre las comunidades originarias, sobre aquellos grupos sociales que no tenían voz. Y les puso voz y nombre y apellido, y los hizo pasar a los libros de historia. Fue una tarea muy importante y un aporte, podríamos decir, a la historia argentina. Entonces, que este CENS haya tenido su nombre muchos años, habla de que también hicimos un gran aporte a la educación en general de las personas y a la educación en particular de muchos jóvenes y adultos que no tenían voz, que no conocían su voz y pudieron empezar a escucharla a partir de adquirir herramientas en un establecimiento educativo que les dio lugar, que los acobijó, que los recibió, que les dio una segunda chance en esto de obtener tu título secundario y mejorar la calidad de vida. Entonces, esta figura que vos decís, la identidad que le dio al CENS, era muy acorde a lo que buscaba esta escuela. Una escuela ubicada en Algarrobal, como vos dijiste, un ámbito que tiene mucho de rural y un poco de urbano, y que ha ido creciendo con el paso del tiempo y que se ha vuelto una referencia para los miembros de esta comunidad que asisten a la institución no solo en búsqueda del título, sino en búsqueda de mejores y mayores derechos, en búsqueda de un próximo trabajo, de un próximo título universitario, en busca de amistades, de soluciones, de acompañamiento, y Osvaldo Bayer sin duda era eso también. Sí. Ahí veo en las fotos, como decías vos, el acompañamiento del grupo de chicos jóvenes y no tan jóvenes que se han integrado o que disfrutan la relación entre ellos. Y una anécdota, perdón que una anécdota de Osvaldo Bayer, cuando lo traía yo acá al CENS, una de las primeras preguntas que me hizo fue: ¿fui elegido democráticamente? No por imposición. No, le digo, don Bayer, lo eligieron, se hizo una elección, se hizo todo un protocolo de elección y usted fue elegido como corresponde democráticamente. Ah, bueno, me quedo tranquilo, dijo. Hermoso. Participación, derechos, palabra. Digo, no por eso casualmente él es perseguido durante la dictadura cívico-militar en la Argentina y tuvo que exiliarse porque él se enfrentaba justamente a esto, al autoritarismo. Entonces, hermoso la anécdota que contás, bien al pelo. Tenemos un testimonio de una chica. Testimonio de un estudiante, una ex testimonio de una estudiante. Que lo van a pasar ahora. Sí. Bien. Lo vamos a escuchar y escuchamos y retomamos. Hablar de don Osvaldo Bayer es hablar de un incansable trabajador, es hablar de un escritor, un historiador, un periodista, comprometidos con sus ideales. Don Osvaldo Bayer decía que el intelectual tiene que tener todas las libertades para escribir lo que se le dé la gana, no puede poner norma ni prohibición. Eso sí, tiene la obligación moral de salir a la calle cuando ve injusticia en la sociedad, no quedarse en la Torre de Marfil. Y eso fue su filosofía de vida. No solo denunció desde su obra, desde sus escritos e investigaciones, las desigualdades de la sociedad moderna, que también resulta una injusticia para los más débiles, sino que respaldó estas denuncias poniendo su cuerpo y su voluntad contra la injusticia que denunciaba, saliendo a las calles a reclamar justicia junto a los marginados, los desposeídos, los excluidos por el sistema, por los gobiernos de turno. Incluso en su silla de rueda, cuando su edad avanzada no le permitía marchar por sí mismo, don Osvaldo Bayer, desde cualquier punto de vista, fue un ejemplo de coherencia, compromiso, de amor al prójimo y a la vida.
por eso, en una comunidad como el Algarrobal, en donde la exclusión no es ajena, haya un centro de educación para el adulto. Es un paso importante para revertir la realidad, para apostar a la inclusión, pero además lleve el nombre de Osvaldo Bayer, es reforzar la función de la escuela como a la formación del individuo como miembro de una comunidad, es mantener el espíritu de don Osvaldo Bayer en cada estudiante del CET, que comienza a verse a sí mismo como miembro de un grupo, en cada estudiante que quiere superarse a sí mismo para desde un lugar, pero desde un lugar en lo colectivo, y comienza a pensarlo primero como miembro de una comunidad educativa y luego como integrante de una sociedad a la que hay que mejorar. Si cada uno de los estudiantes de la institución logra comprender esto, tanto la memoria de Osvaldo Bayer como la razón de ser del CENS, estarán muy bien honrados. Sí, no, realmente es una alumna que ha transitado los 3 años, se ha recibido, fue una alumna muy importante para el CENS, y por las palabras que ustedes han escuchado, evidencia realmente que ha sido para ella un importante paso en su vida. Y es una señora muy querida, fue muy querida por nosotros, por la institución. Qué emocionante escucharlo en la primera voz, ¿no es cierto? Sí, exacto. Los protagonistas. ¿Por qué, Mariana, te parece que es importante la educación de jóvenes y adultos hoy? Me parece que da oportunidades, se garantizan derechos, no solo presentes en esto de adquirir el título secundario, sino futuros. Es habilitante de nuevos derechos. La escuela secundaria media tiene muchas falencias y es expulsiva. Creo que jóvenes y adultos se trata de hacer justicia educativa, justicia curricular, justicia en acceder a nuevos lugares de los que estaban excluidos, de donde quedaban afuera. Y me parece que eso es algo que lamentablemente el gobierno actual no comprende, evalúa a partir de números, de estadísticas, y no reconoce que estamos hablando de personas, de sujetos de derechos que encuentran en los CENS un ámbito donde crecer personal y socialmente, porque cuando un chico o chica joven se recibe, está habilitando a una familia a nuevas oportunidades, está dándole una demostración a sus hijos e hijas de que se puede seguir y progresar. Entonces, cuando la Dirección General de Escuelas de Mendoza cierra un aula, cierra un CENS, fusiona o achica, bajo cualquier pretexto o argumento, no está evaluando, evidenciando que está quitando oportunidades de vida. Entonces, para mí, defender la educación de jóvenes y adultos es vital para la sociedad, teniendo en cuenta que hay un alto porcentaje de personas que aún no obtienen su título secundario, siendo obligatorio desde hace muchos años. Creo que hay que seguir apostando, que los gobiernos inteligentes, los gobiernos humanitarios, los gobiernos justicieros tienen que apostar por la educación de jóvenes y adultos. Yo soy un poco nostálgico en cuanto a que, como estoy retirado, soy jubilado, retirado como director de la escuela, y con relación a lo que decís vos, añoro aquellos años, y vos, Oscar, también has sido testigo, porque vos has sido parte fundamental del CENS, añoro aquellos años donde sí los gobiernos anteriores, los gobiernos de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, apoyaban por el sistema. Lo menciono específicamente porque ya van a ver, los alumnos, un grupo de alumnos fueron a Tecnópolis, ¿se acuerdan Tecnópolis? Bueno, fuimos elegidos, y me emociono, pues los alumnos fueron y conocieron Buenos Aires, puesto que era tremendo. Imposible de los alumnos que en su momento vivían allí, y fue una experiencia maravillosa. O con los aportes del PMI, ¿se acuerdan del PMI? Hacíamos viaje a la montaña, conocieron la nieve, chicos que no conocían la nieve. Fuimos a Uspallata, a pasar el día en Uspallata, a conocer, a integrarse. Es decir, como jubilado, añoro aquellos años que realmente se le daba esa prioridad al joven y adulto, a la escuela. Se le daba esa posibilidad de que los alumnos pudieran aprender de otra forma que no sea solamente en el aula. En el aula. Y no sea solo un número. Espectacular. Bien, bien. ¿Y qué, si pudieras nombrar uno o dos valores que
Osvaldo Bayer tendría para los profesores de SENS, ¿qué valores te parece que se podrían tomar? El valor de la participación, que la comunidad de docentes de Osvaldo Bayer era muy participativa y democrática. Elegíamos una forma de trabajo en donde incluíamos a los y las estudiantes en las decisiones generales, porque se buscaba un aprendizaje desde el interés propio del estudiante de esa comunidad y un aprendizaje situado en las necesidades de esa comunidad. Entonces creo que la participación sería uno de los valores. Y el otro, la justicia. El saber que tenemos en nuestras manos la posibilidad de ofrecer herramientas que transforman vidas. Qué bueno. Desde la Asociación Guanacache nos parece importante pedirle al gobierno escolar que estos nombres no se pierdan. Osvaldo Bayer es un nombre muy significativo para dejarlo en el olvido. Nos parece un error garrafal dejar de lado esta memoria histórica, esta memoria que han construido las comunidades, que las mismas comunidades fueron logrando. Y me parece que lo único que se hace es dejar de lado el pensamiento de mucha gente. Por eso desde la Asociación Guanacache queremos pedirle al gobierno escolar que de alguna manera retome y pueda volver a encauzar que estos colegios, estos CEN, estas instituciones vuelvan a tener sus nombres primitivos, porque eran algo más que un nombre, eran toda una manera de mirar la vida, toda una manera de tener memoria, toda una manera de pensar que la justicia tiene que ser para todos. Muchas gracias. A ustedes. Esto ha sido el Retortuño de la Asociación Guanacache.